placer, como siempre les comento, poder estar aquí una semana más y tratar de acercarles, ¿no? De acercarles al conocimiento, a la profundidad de la escritura. Y como saben, estamos en un estudio de la carta de Judas y para no ahondar o incidir en algunos de los aspectos de la carta que ya hemos abordado, vamos a seguir avanzando hacia la conclusión de esta apasionante carta. Ya saben que este es un mensaje expositivo, verso a verso, en el que estamos tratando de poner en alza la profundidad de la enseñanza que el Espíritu Santo, por mano de Judas, nos quiere transmitir en este libro. Sabemos que el autor de la epístola hace un llamado urgente a contender ardientemente por la fe, pero antes de plantear la forma en que la Iglesia debe conducirse en ese sentido, el que dijimos hermano de Santiago y medio hermano de Jesús hace una amplia exposición y denuncia de los valores, enseñanza, filosofía y actitudes de estos líderes influyentes o maestros corruptos, tomando como referencia algunos textos bíblicos, así como de otra literatura de mucho valor en la cultura judía del primer siglo. Y es donde nos encontramos en este momento. Ya vimos algunas características a tener en cuenta acerca del estilo de vida reprobado que mantenían estos hombres perversos, que Judas quiere señalar, Judas quiere denunciar. Como nexo entre las anteriores sesiones, quiero releer el versículo en el que nos encontramos, el versículo 11 que dice: «Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré». Ya vimos en la anterior sesión a qué podía estar señalando Judá cuando dice el camino de Caín. Explicamos que está indicando o puede estar indicando como dos vertientes. Por un lado, hablamos de corrupción y violencia, pero también apuntaba a una adaptación moral religiosa, basada en las obras, en los rituales, más que en una adoración genuina a Dios. Las obras son el resultado de nuestra vida consagrada en fe, en servir al Señor. Son el fruto de nuestra nueva naturaleza, tal y como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10 de la carta a esta iglesia, dice: «Pero nunca será la razón que consagra nuestras vidas. No es por obras, somos salvos por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe». Dice el texto completo que mencionaba en Efesios 2, del 8 al 10, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Entonces podemos ver que es primero por gracia, por la fe de Cristo, que somos transformados, y también se puede leer un capítulo anterior, en el capítulo 1 de la misma carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 11, que es el puro designio de su voluntad. El Espíritu nos empuja, nos guía a un fruto espiritual, un fruto que da testimonio de nuestro sincero arrepentimiento, impulsándonos a buenas obras en el Señor. Estamos nuevamente viendo otros tres ejemplos que señalan que la corrupción de estos hombres impíos a los que apuntaba, a los que señalaba Judas, trae como consecuencia destrucción sobre sus vidas y sobre la vida de las personas que los siguen. Ahora nos advierte del error de Balaam. Balaam era un hombre que tenía dones de profecía. También apunta a adivinación o a algún tipo de don de oscurantismo o hechicería, pero en cualquier caso, en un momento de su vida, el Señor le habló. Nos cuenta la historia en Números 22 al 25 que este hombre fue contratado por Balac, que era el rey de Moab, era hijo de Zippor, y dice que este Balac sintió miedo del pueblo de Israel por lo que había acontecido unos días antes, tal vez unos meses antes, con el pueblo amorreo. Entonces dice que sintió miedo del pueblo de Israel por lo que había acontecido con este pueblo y en su desesperación envió ancianos junto con los ancianos de Madián y fueron a pedir a Balaam que viniera a Moab para negociar con su rey, con Balac,
para que maldijese a Jacob, para que maldijese al pueblo de Israel. Este Balaam en un principio rehusó de hacerlo. Tal vez pensó lo que dice en Génesis 12, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y dijo, no puedo hacerlo. Y por eso en un principio no quiso hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Pero se creó con esta invitación de los ancianos, yo pienso que se creó como alguna lucha interior, se creó alguna tendencia para que por codicia y por el ánimo de lucrarse, satisfacer la demanda del rey de Moab. Y en ese sentido enriquecerse, al punto que en Números 31, pues esta historia que estoy mencionando está en el libro de Números, los capítulos 22 al 25, pero en Números 31 y 16 hay un texto que dice, he aquí, por consejo de Balaam, ella se refiere a las mujeres de los madianitas y de los moabitas que no habían exterminado, desobedeciendo el mandato de Moisés dado por Dios. Dios les dio un mandato al pueblo de Israel, decían que no tenían que juntarse con ningún otro pueblo, que eran un linaje escogido, eran una descendencia real, quería proyectar en este pueblo su grandeza, y no tenían que contaminarse, no tenían que relacionarse con ninguna otra etnia, con ninguna otra cultura, con ningún otro pueblo. Y en un momento de la historia del pueblo de Israel, cuando llegó a esto que estoy describiendo hoy, dice que después de su conflicto con los moabitas y los madianitas, tomaron consigo todas las mujeres de los moabitas y los madianitas. Y ya de por sí ya habían rechazado el mandamiento del Señor. Y eso fue la causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová, dice el texto que he citado. Eso está en Número 31, 16. Si bien no pudo maldecir al pueblo de Israel, es curioso porque incluso este hombre, Balaam, en su profecía dice que se juntó con Balac y que le dijo, mira, vamos a hacer 7 altares y tú me esperarás aquí y tal. Cuando buscaba al Señor para ver la dirección, para ver la guía, para ver hacia dónde el Señor apuntaba sus palabras, siempre eran palabras de bendición hacia Israel, siempre eran palabras de bendición. E incluso llegó a profetizar sobre la estrella, refiriéndose al Mesías, refiriéndose a Jesús. Eso, como les dije, pueden verlo en el libro de Números. Y si bien no pudo maldecir al pueblo de Israel, fue astuto y por pura ambición económica encontró la forma de corromper al pueblo de Dios, conduciéndolo a la idolatría y trayendo destrucción sobre el pueblo que ya hemos mencionado. En la Biblia hay varias alusiones. Hay varias alusiones a no caer en el engaño de las ganancias deshonestas. Nos habla de cuidarnos de las riquezas, que son lazo con el mundo. Nos enseña incluso de que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y estos hombres corruptos, a los que Judas está denunciando, tenían como base de su creencia y de su enseñanza esta pasión descontrolada por el dinero. Y Judas quiere advertirnos, cuidado, están corrompidos y su ejemplo corrompe a otros. La última parte del versículo 11 nos habla de la contradicción o la rebelión, también se puede traducir, de Coré. Coré era un levita, que también podemos ver en el libro de Números, su historia, en número 16 creo. Los levitas tenían por herencia el ministerio y el servicio en el tabernáculo de Dios, y también el sacerdocio, especialmente del linaje de Aarón. Coré en particular, en un momento dado se rebeló contra la autoridad, se rebeló contra el liderazgo que Dios había dado a Moisés y a Aarón. Y en algún punto de la historia atentaron contra ellos. Si leemos el pasaje que describe el número 16, dice que un día se levantaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta, también la congregación es santa, ¿por qué sois vosotros siempre los que tenéis que decirnos lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir? Y dijo, esto no tiene que ser así. Y
La narración de este pasaje nos describe que Coré, al rebelarse, indujo también a unos 250 hombres, habla de su séquito, a rebelarse contra la autoridad que Dios había otorgado a Moisés y a Aarón. Y esto muy sabiamente, Aarón y Moisés con mansedumbre les dijeron, está bien, vale, no alteraron. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué piensa Dios. Si somos nosotros o vosotros quien debe gobernar este pueblo. Salid mañana todos vosotros con vuestros incensarios y sea Dios juez entre nosotros. Estoy contando un poco, parafraseando la historia para no entrar muy profundo porque si no se nos va mucho el tiempo. Y la Biblia describe algo estremecedor en este relato. Dice que estando estos rebeldes a la puerta de sus tiendas, que dice incluso que ya habían arrastrado a toda la congregación, a todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel estaba pensando si verdaderamente Moisés y Aarón eran los que tenían que liderar al pueblo de Israel. Y ya todo el mundo estaba con esa corriente de pensamiento, pensando que seguramente, o tal vez no eran ellos los que Dios había escogido. Tal vez no eran ellos a los que Dios le había dado autoridad, a los que Dios había ungido para gobernar el pueblo de Israel. Y estando estos a la puerta de sus tiendas, que ya habían arrastrado, como he dicho, a todos al rechazo por Moisés, la tierra literalmente se abrió y descendieron vivos al Seol, al lugar de los muertos. Y de hecho, sus incensarios fueron fundidos y mandaron que se hicieran planchas para cubrir el altar, para que sirviera como testimonio al pueblo que sobrevivió de este espeluznante acontecimiento. Hermanos, esto es una realidad que tenemos que observar. Nuestro ejemplo induce a otros. Tiene poder para influenciar a los demás a lo bueno, pero también, como estamos viendo en estos ejemplos, como vimos la semana pasada y en las anteriores sesiones, también tiene poder para inducir a lo malo. Estas son claras enseñanzas con las que Judas quiere advertirnos de las terribles consecuencias que puede acarrear nuestras malas enseñanzas, nuestras malas doctrinas y nuestras malas actitudes. Máxime si tenemos un lugar de liderazgo en la iglesia o incluso en nuestra comunidad o en nuestra familia o algún tipo de responsabilidad en cualquier grupo, de cualquier índole o área en nuestra vida. Para este último caso, podemos ver en otros textos sobre la importancia de respetar la autoridad o la unción de liderazgo dada por Dios. El Señor da a las personas unción para liderar, para gobernar, para dirigir, y nosotros los creyentes tenemos que aceptar ese liderazgo, tenemos que aceptar esa guianza, esa dirección, porque el Espíritu Santo está dando revelación, está dando guía, dirección a estos líderes para que nos conduzcan, para que nos guíen hacia una vida que agrade al Señor. Como decía, para este último caso hay otros textos, por ejemplo, en Hebreos 13 y 17 podemos leer, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso el andar en contienda, no es provechoso el andar en disputa. Lo que es provechoso es andar en esa sujeción, en esa obediencia a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales. Luego también hay otro texto, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, que dice, Pablo decía a esta iglesia, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y en amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y estos líderes corruptos que está denunciando Judas rechazaban la autoridad de Dios. Estaban negando la autoridad de Jesucristo y atentaban contra la doctrina enseñada por los apóstoles. Y es para observar con detenimiento el contraste que se percibe cuando el apóstol Pablo, de su ministerio apostólico en 2 Corintios capítulo 11, y lo curioso de esto, que ahora vamos a leer el texto, es que Pablo en ningún momento hace alusión a que observemos su mensaje, a que chequemos, a que miremos su mensaje.
Lo que más bien está diciendo es que veamos su modo de comportarse, que es lo que da testimonio, lo que da crédito a que su ministerio y su liderazgo es dado por el Señor. No tenemos que observar, tanto su mensaje como su modo de comportarse. Ese pasaje que os comentaba en 2 de Corintios, capítulo 11, dice, porque estos son falsos apóstoles. Fijaros, parece como que estuviera hablando de lo mismo que está denunciando Judas. De hecho, Judas luego hace una mención, unos versículos más adelante, que lo veremos en la siguiente sesión, hace alusión a la advertencia de los apóstoles que precisamente estaban haciendo eco de una advertencia anterior de Jesús, que podemos leer en Mateo 7, del versículo del 15 al 20, que dice que por su fruto lo conoceré. Jesús decía, por su fruto lo conoceréis. No puede dar buen fruto el árbol malo, ni mal fruto el árbol bueno. Al final, el fruto, el resultado, lo que produce esa persona, su actitud, su ejemplo de vida, es lo que certifica, lo que evidencia que esa persona está guardando, está observando el testimonio de Jesús, está observando el poder de la palabra de Dios, está viviendo en obediencia al mandamiento de Dios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como decía, del mismo modo Judas nos advierte, nos está advirtiendo, tened cuidado con esa clase de personas, no escuchar sus enseñanzas, su estilo de vida moralmente transigente seduce, corrompe e induce a los que escuchan a una vida de pecado, trayendo devastación y destrucción a los que los siguen. Esas personas y esas enseñanzas, hermanos, nos alejan de Jesús, nos alejan totalmente de Jesús. Y es una enseñanza que no debemos tomar a la ligera. Judas continúa con su exposición con una serie de metáforas, concretamente 6, con un profundo significado bíblico. En el versículo 12 y 13 de la carta de Judas podemos leer esto, y aquí están las 6 metáforas. Estos son manchas en vuestros ágapes, primera metáfora, manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Esta es la segunda metáfora, que se apacientan a sí mismos, pastores que se apacientan a sí mismos, que arrastran a las personas que dirigen, que gobiernan, para sacar provecho, para lucrarse, para sacar provecho de ellos, para aprovecharse de ellos, se apacientan a sí mismos. Después de estar dando alimento, después de estar cuidando, apacentando su rebaño, lo que hacen es aprovecharse de ellos. Tercera metáfora dice, son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Recordemos lo que Jesús decía en Mateo 7, 2 peces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, esta es la quinta metáfora. Y que espuman su propia vergüenza, son como estrellas errantes, la sexta, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Si recordamos, en la penúltima sesión anterior a esta, hay un versículo el versículo 7, que finaliza diciendo que esos ejemplos de los que había hablado Judas en ese momento, el versículo 5, 6 y 7, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Y ahora en este versículo 13 dice que les está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Fijaros, hay un juicio que se cierne sobre este tipo de personas, sobre estas personas que están corrompiendo al pueblo de Dios. Y vamos a centrarnos en la primera metáfora. La primera metáfora dice, son manchas en vuestros ágapes. Ágape es una palabra que los cristianos del primer siglo tomaron para describir, para ilustrar el amor de Dios. Pero también el amor cristiano, el amor unos con otros, el amor que refleja la comunión, la coinonía entre los hermanos. Esta primera metáfora tiene una simbología especial.
La primera figura nos ilustra como una mancha, habla de manchas. Dice, es como una mancha de moho. El moho es un hongo que se extiende rápido y que va corrompiendo todo a su paso. Pero hay otra connotación, otro significado al que podría estar apuntando, que creo que habla mejor de lo que Judas aquí nos está presentando, ilustrando, y es esa palabra mancha se traduce también como arrecife, como roca afilada. Y es un peligro, imaginaros, si estamos nadando en el mar y con poca visibilidad, con poca visión de lo que hay debajo, si de repente caemos sobre un arrecife, al final el daño va a ser grave. Y esto refleja mejor lo que Judas aquí está diciendo. Es como, por poner otro ejemplo, imaginaros que un barco. Un barco que antiguamente los barcos no tenían sonares ni tenían ningún medio que pudiera saber lo que había debajo en el fondo marino. Y se dio el caso en numerosas ocasiones de muchos hundimientos de barcos porque no eran capaces de ver lo que había debajo de la superficie del mar. Eran arrecifes, eran rocas afiladas que dañaban, que rasgaban el casco y lo hundía. Y este es el ejemplo que Judas al que quiere enfocarnos, al que quiere dirigir nuestra atención. Esto es un peligro, porque, como leímos en el versículo 4, denunciaba la intrusión de hombres que habían entrado encubiertamente, habían entrado de un modo sigiloso. La gente no se había dado cuenta, pero estaban ahí y podían causar mucho daño. Y Judas está advirtiendo, está haciendo una advertencia vehemente, está diciendo, cuidado, tened cuidado con este tipo de gente. Luego, en el segundo ejemplo, la segunda metáfora que habla es que se apacientan a sí mismos. Está apuntando a un texto que está en la Biblia, en Ezequiel 34, donde el profeta Ezequiel hacía una denuncia también contra los pastores de Israel, que no gobernaban bien a su pueblo, que no estaban dando el mensaje que de Dios estaban recibiendo y estaban con la intención de sacar provecho, de aprovecharse de esta comunidad, de este pueblo, del pueblo de Israel. Dice también que son nubes sin agua. Esto está sacado de un proverbio, que tengo, Proverbio 25, 14. Como nubes y vientos sin lluvia. Así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Y para ilustrar este texto, imaginaros, en una cultura agrícola que depende de la lluvia, cuando ven el horizonte que se cierne sobre ellos una nube que anuncia agua necesaria para los cultivos, agua necesaria para el riego de las cosechas, y que de repente la nube pasa y no hay precipitación, no deja nada. ¿Y esto qué causa? Esto causa decepción, causa una falsa esperanza. Pensábamos que venía, anuncia de alguien que te ofrece un regalo, pero que después no te lo da. Y eso era lo que estos hombres corruptos estaban de alguna manera haciendo. Es lo que estaban haciendo en el pueblo, en la iglesia, a la que Judas envió este escrito. Es como que la gente esperaba algo bueno de estas personas, de estos pastores, de estos maestros corruptos, pero pasaban sin dejar nada y causaban muchísima decepción. Luego tenemos la ilustración, la metáfora de árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Este desarraigo generalmente en la Biblia está apuntando a desolación, a devastación. Cuando vemos ejemplos como por ejemplo el que usaba Juan el Bautista, que el hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles, estaba hablando de juicio, estaba hablando de retribución,
Estaba hablando de una retribución divina por las malas obras, por las malas actitudes, por el mal conducirse del pueblo de Dios. Luego también vemos fieras ondas, caóticas ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Esto está haciendo alusión a un texto que está en Isaías 57. Vamos a leer también. El capítulo 57 de Isaías es un capítulo en el que el profeta está haciendo una advertencia, estaba haciendo un llamado al arrepentimiento del pueblo de Israel. Y dice, en el versículo 20, pero los impíos se está refiriendo a las personas que aún habiendo sido amonestadas, aún habiendo sido advertidas, aún habiéndoseles dado el mensaje de la necesidad de volverse a Dios, de la necesidad de arrepentirse de sus malos caminos, persisten en su maldad, están obstinados en su desobediencia, en su incredulidad, en su desconfianza al Señor, prefieren vivir a su manera. Y esto tiene consecuencias, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y fijaros cómo concluye el texto en el versículo 21, dice, no hay paz. Como en la metáfora anterior, dice, 2 veces muertos y desarraigados. Ese 2 veces muertos también representa una retribución de juicio de parte del Señor a esta gente, porque por no haber estado atenta, por no haber estado observando, por no haber sido obediente a la palabra de Dios, al mandato divino. Y dice el versículo 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No va a haber paz. El juicio viene y tenemos que estar preparados, tenemos que estar esperando, tenemos que estar guardando el testimonio de Cristo, tenemos que estar viviendo como Dios quiere que vivamos. Que el Señor os bendiga. Hasta luego.